sesión ha sido preparada para relevar el trabajo de 3 expositores en torno a este tema tan relevante para el futuro de la energía global. Comenzamos con el doctor Emilio Nieto. Él es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Madrid, director del Centro Nacional del Hidrógeno en España, una organización pública sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, desarrollo y demostración de nuevos productos, tecnologías y aplicaciones del hidrógeno y las pilas de combustible en la industria española. Forma parte del profesorado del Máster de Expertos en Financiación de la Universidad Politécnica de Madrid. Es evaluador de la Comisión Europea y del Instituto Europeo de Innovación y Tecnologías de Materias Primas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es coautor de 2 patentes y más de 20 artículos científicos. Doctor Emilio Nieto, le invitamos a realizar su exposición. Hola, muy buenas tardes por aquí, buenos días por allí. Es un placer para mí el tener la oportunidad de compartir con vosotros una serie de virtudes o como le hemos llamado en el título de la ponencia, ¿no? Las bondades del hidrógeno verde y qué es lo que el hidrógeno verde realmente puede hacer por todos nosotros como sociedad. Bueno, como decía, lo primero es daros las gracias por la amable invitación a poder compartir con vosotros pues estos 20 minutillos para poder avanzar un poquito más sobre esto que se llama ahora y que se ha puesto muy de moda el hidrógeno verde. Unas pinceladas de qué es lo que somos nosotros y a qué es lo que nos dedicamos. Bueno, el Centro Nacional del Hidrógeno es un centro público de investigación y tiene 2 gorros, por decirlo de alguna manera, porque tenemos el 50% que pertenecemos al gobierno central y el otro 50% pues pertenecemos a la parte del gobierno de la región, que en nuestro caso, al estar en la zona de Puerto Llano, que veis ahí en el mapa, esto sería Madrid, pues está hacia unos 200 y pico kilómetros al sur de Madrid, en Puerto Llano, y es Castilla-La Mancha, ¿no? Que es en donde está el centro y donde estamos todos nosotros. Se creó en el 2007 y actualmente pues estamos 51 personas, de las cuales el 95% son titulados superiores y tenemos de ese 95% pues aproximadamente entre un 20 y un 25% de doctorados. Lo que hacemos es cubrir toda la cadena de valor del hidrógeno y de las pilas de combustible, ¿vale? Es decir, desde hacer investigaciones básicas para intentar mejorar determinadas partes de toda esa cadena hasta incluso pues escalar y hacer las validaciones en escala real en procesos industriales en donde ya realmente pues intentamos aplicar pues todo ese conocimiento y esos desarrollos para poder avanzar. Aproximadamente ahí tenéis pues que hemos participado alrededor de unos 40 proyectos de carácter tanto nacional como internacional. Os decía que cubríamos toda la cadena de valor. Aquí podéis ver un esquema pues de lo que es nuestra estrategia, ¿no? Como veis, pues cubrimos todo lo que es la parte de producción de ese hidrógeno, fundamentalmente que sea hidrógeno verde. Más adelante os contaré un poco esto de los colores y cómo se distinguen los distintos tipos de hidrógeno, pero el verde o el hidrógeno renovable es el que viene a través de esa electricidad renovable, y luego pues una serie de procesos como pueden ser los biológicos a través de residuos, de reformado de gas natural o de distintos gases o compuestos químicos, que es un poco el proceso por antonomasia, el tradicional utilizado hasta la fecha, y otros procesos novedosos como pueden ser los procesos fotolíticos. Una vez que lo producimos hay que almacenarlo, y ahí veis un poco pues las distintas formas que nosotros trabajamos para poder almacenar ese hidrógeno, que son todas las que hay, y una vez que lo tengo almacenado existe la posibilidad de transformarlo de nuevo otra vez en electricidad y cerrar, digamos, un poco ese ciclo con las pilas de combustible, que hay de 2 tipos, y veis que bueno, pues trabajamos en esas líneas estratégicas en ambos tipos, tanto las de óxido sólido, que son las de alta temperatura, como las que son de baja y media temperatura poliméricas, que son las que se conocen como PEN, como podéis ver ahí.
Y luego, una vez que ya he cubierto un poco, he producido, he almacenado y lo he transformado, pues es en dónde lo aplico. Pues ahí veis pues que tenemos dos líneas estratégicas en función de que esa aplicación sea en aplicaciones de movilidad o en aplicaciones estacionarias. Y luego los dos extremos, que no por estar en el extremo son menos importantes, evidentemente que hay que tener mucho cuidado y analizarlo muy bien y participar en todos los comités que definen esas normativas y esas seguridades y protocolos, porque el hidrógeno es un gas muy ligero y es un gas bueno, pues que tiene evidentemente un intervalo muy grande de explosividad, y lo que hay que hacer es conocer cómo se debe de manejar y manipular y poner todos los medios que están a nuestro alcance, pues para que esa manipulación y esa utilización sea segura como lo está siendo y como lo es por la normativa existente actualmente. Y luego el otro extremo, que es lo que hay en inglés se dice muy fácil, que es el cross-cutting, pues es toda lo que es la parte social, que tenga relación con la parte de desarrollo tecnológico y la parte económica, ¿no? Aquí tenéis en plan infografía pues un poco lo que le presentamos a los colegios cuando vienen a hacernos la visita, ¿no? Oye, ¿y en qué trabajas? Bueno, pues esto que os acabo de contar, un poco más técnico, pues aquí está para que un niño pueda entender pues qué es lo que realmente consiste ese trabajo de la cadena de valor de la economía del hidrógeno y de las pilas de combustible, incluso pues desarrollando algunos juegos pues para que ellos puedan entender y hacer manos, ¿no? Y practicar, digamos, un poco lo que esto significa. ¿Cómo hacemos todo eso? Pues con los 13 laboratorios que tenemos, que ahí los tenéis listados, y luego una serie de instalaciones auxiliares que tenéis aquí, por ejemplo, en la parte superior derecha, el parque fotovoltaico del cual cogemos la electricidad para producir este hidrógeno verde o hidrógeno renovable. Abajo tenéis un edificio demostrador eficiente, que es con el cual suministramos a partir de energía totalmente aislada de la red el suministro de todo nuestro edificio. Y más abajo tenéis lo que es la hidrogenera, ¿no? La gasolinera de hidrógeno, pues para poder alimentar el vehículo, que es este que tenéis aquí, que es el Hyundai X35 de pila de combustible que tenemos en el centro, pues para poder utilizarlo y poder enseñarlo a todo el mundo que va a visitarnos. Y el resto de equipamiento pues es un taller mecánico, que es el que nos permite pues tener la flexibilidad para poder desarrollar pues todo lo que necesitamos y ser, digamos, un poco autónomos en todas esas posibles innovaciones para poder llevarlas a cabo, desarrollarlas y llevarlas a cabo siempre que sean exitosas y poder ya compartirlas con el resto de la sociedad. Entrando ya de lleno en el hidrógeno, aquí tenéis, bueno, la parte inferior tenéis un poco el esquema que he utilizado del DOE de los Estados Unidos, en donde veis un poco, pues bueno, que todas las formas posibles de obtener una energía eléctrica y a partir de esa energía eléctrica fabricar este hidrógeno, y es un hidrógeno que, como veis ya en el lado de la derecha, pues se aplica ya no solo en el sector industrial, que fundamentalmente es el sector petroquímico y el sector de los fertilizantes, sino también, y es lo que se ha puesto ahora muy de moda, en utilizar ese hidrógeno como combustible para lo que es las aplicaciones de movilidad. Pero sea cual sea la aplicación, la palabra clave, os la pongo ahí en rojo, es descarbonización. Estamos en el Congreso de la incertidumbre. Realmente la incertidumbre es ver si todos nosotros como sociedad vamos a ser capaces de poder desarrollar procesos industriales y una economía industrial que nos permita realmente evitar esas emisiones tan importantes que en todo el mundo se están emitiendo de CO2 y conseguir esa descarbonización. El hidrógeno es una de las soluciones tecnológicas que se están desarrollando para realmente poder cumplir un poco ese objetivo. En la parte izquierda os he puesto un esquema de los distintos colores con los que se conoce el hidrógeno, ¿no? Ya os he comentado antes que nosotros estamos focalizados a intentar conseguir ese hidrógeno verde a partir de renovables, porque es el que te permite el no emitir y el tener toda la cadena y todo el proceso con cero emisiones. Pero bueno, tradicionalmente, hoy por hoy, se está utilizando el hidrógeno marrón, que es el hidrógeno que lo que hace es un proceso de reformado y de tratamiento del gas natural para poder formar ese hidrógeno, que es un hidrógeno que por lo tanto emite en ese proceso pues CO2 y algunas partículas. Ahora mismo, si con ese proceso de hidrógeno marrón somos capaces de emitir menos CO2 o incluso capturarlo, es lo que se llama el hidrógeno azul o el hidrógeno bajo en carbono,
y después el paso siguiente, que es el que todos buscamos y el que realmente todos los países, incluyendo Chile, ha establecido en su estrategia y en su hoja de ruta, pues realmente es el objetivo que nos va a permitir pues realmente emitir cero y tener una economía totalmente descarbonizada. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno os he comentado antes que es un gas que es el gas más pequeño que existe. Por desgracia no existe en la naturaleza y por lo tanto lo tenemos que producir, pero como veis en el esquema de arriba es el que, al ser el más pequeño de todos, es el que más energía por unidad de masa tiene, pero por contra, en el esquema de abajo veis que a nivel de volumen pues es el más desfavorecido. Entonces, las estrategias actualmente del mercado es intentar o bien comprimirlo a distintas presiones, tanto más presión como o sea, a medida que aumento esa presión en el mismo volumen voy teniendo la mayor cantidad de hidrógeno posible, hidrógeno líquido, que el gran problema que tiene es que necesitas tenerlo para estar en estado líquido a una temperatura muy baja de menos 253 grados, y luego veis en el esquema de abajo pues una serie de elementos químicos o compuestos químicos que pueden meter dentro de sus propias estructuras ese hidrógeno y almacenarlo, y lo que te permite es tener esa mayor cantidad de densidad energética en el mismo espacio. Los procesos, como os he comentado antes, aquí tenéis un esquema que es simplemente para vuestra información de cómo se fabrica este hidrógeno actualmente y el hidrógeno gris o incluso azul, si a este le sumamos esa captura de parte de ese CO2 que se emite en otros procesos, pero el objetivo fundamental, como os comentaba, es intentar que sea hidrógeno verde lo que se produzca, ¿no? Y ahí tenéis un poco pues cómo es un poco el proceso a partir de las distintas fuentes que existen actualmente de fuente renovable y distintos procesos somos capaces de llegar a ese ansiado hidrógeno verde, ¿no? Que es el que nos va a permitir, como os comentaba antes, pues no emitir y hacer que el mundo pues sea más limpio y tenga muchos menos problemas de los que tenemos. El proceso estrella es el que se llama electrólisis. Aquí tenéis una foto de ese proceso y no deja de ser pues una especie de caja cerrada en donde hago dentro de esa caja o ese reactor una reacción electroquímica que no emite y por lo tanto se dice que es 100% carbon free y sin emisiones, y en donde yo a través de electricidad y agua consigo romper esa molécula de agua y por un lado saco oxígeno y por otro lado saco hidrógeno, y ese es el hidrógeno que utilizo pues para todo lo que vamos a ver ahora. Me diréis, ¿esto cómo va? Bueno, pues yo para sacar 1 kilo de hidrógeno necesito darle 57 kilovatios de electricidad, es decir, es lo que me consume ese electrolizador, y 10 kilos de agua o litros de agua para poder tener este kilo de hidrógeno, y con ese kilo de hidrógeno que dentro de él tengo 33,3 kilovatios hora de energía, pues soy capaz pues de andar, ahora ya están en torno a los 130 kilómetros en un vehículo, o incluso tener una bombilla de 100 vatios encendida más de 24 horas. Este es el esquema fundamental. Aquí realmente podéis ver un poco pues qué es lo que significa eso de utilizar ese hidrógeno y qué es lo que el hidrógeno puede hacer por nosotros, ¿no? Por la sociedad. Ahí tenéis en el esquema las fuentes renovables que fabrican ese hidrógeno, y ese hidrógeno por esta flecha lo aplico en las distintas aplicaciones, como hemos visto, tanto en los edificios como en el transporte como en la industria. Esa flecha de hidrógeno la puedo alimentar también con hidrógeno que importo de otros sitios, y ahora mismo países como por ejemplo el sur de Europa o Chile, con la gran cantidad de fotovoltaica o potencial fotovoltaico que tiene, podría ser unos países en donde produjésemos ese hidrógeno que consumiríamos en otros sitios de Europa, y habría que exportarlo, y ese alimentaría un poco esos usos que hay industriales, o bien a través de la biomasa o incluso utilizando ese hidrógeno a través de distintos productos secundarios de los distintos procesos industriales. Este hidrógeno, aparte de aplicarlo, lo puedo almacenar, y aquí tenéis el esquema de en donde hago ese almacenamiento, o bien en una caverna salina o bien incluso en unos tanques, que es como se está haciendo actualmente. Y si ese hidrógeno soy capaz de mezclarlo con ese CO2, que es lo que hablábamos antes de hidrógeno azul, a través de un reactor de metanación, soy capaz de dar ese metano que lo puedo inyectar directamente a la red, o incluso trabajar
que es otra de las líneas estratégicas que hay a nivel mundial, es mezclar ese hidrógeno en unos porcentajes variables de blending para ser capaz de inyectar luego directamente a la red. Todo esto que os acabo de contar del hidrógeno, ¿en qué se traduce? Se traduce en una serie de aplicaciones y de instalaciones que os voy a poner ahora fotos para que veáis que realmente es ya una realidad. Realmente no es algo que esté en escalas muy bajas de investigación, sino que realmente ha llegado a la industria. Y aquí tenéis el esquema y uno de los usos fundamentales del hidrógeno, que es el permitir dar flexibilidad y gestionar todas esas energías renovables. Todos sabéis que sol, por desgracia, no tenemos más de 2.000 y pico horas al año. El resto de las horas las placas fotovoltaicas tienen que estar paradas. Lo mismo le pasaría a los parques eólicos, en donde cuando no hay viento pues están parados. Entonces hay que intentar optimizar al máximo todas estas instalaciones y que no paren nunca, siempre que puedan generar, que estén continuamente generando, y el hidrógeno lo que te permite realmente es el poder almacenar como hidrógeno toda esa energía que luego con esa pila de combustible, que lo que hace es el proceso contrario a la electricidad, a la electrólisis, ser capaz luego, pues cuando tengo más demanda de lo que produzco, pues cubrir esa posibilidad. Aquí tenéis una foto de esta instalación, que es una instalación que está en Alemania, cerca de Bremen, que la hizo Siemens, y ahí podéis ver pues cómo esta instalación es capaz, a través de ese parque eólico de 10 megavatios y de una planta de electrolizadores de 6 megavatios, producir hidrógeno y almacenarlo, y esa producción de hidrógeno está preparada o bien para inyectar directamente a la red, o bien, como veis en la foto de abajo, el ser capaz de llenar determinados camiones a 200 bares, que son los que lo mueven y lo transportarían por distintos sitios. Otra aplicación, que por ejemplo aquí os he puesto un ejemplo en Canadá, en Ontario, bueno, pues es utilizar esos electrolizadores para evitar y alargar al máximo posible las redes de electricidad. Sabéis que hay subidas y bajadas de tensiones, eso está continuamente tensionando los distintos equipos, y el electrolizador lo que puede hacer es amortiguar y utilizar o funcionar como una especie de buffer o de tampón para evitar que todos estos problemas realmente pues, puedan deteriorar y aumentar el coste de mantenimiento tan grande que hay en redes pues, de alto tamaño y de alta potencia, ¿no? Otra aplicación, como veis aquí, sería ese proceso que os he comentado antes del esquema. Es en la ciudad de Hamburgo, lo tienen ya instalado y fabrican ese hidrógeno para inyectarlo directamente a la red y mezclarlo con la red de gas. Y ahí tenéis en el mapita que es algo que está a nivel europeo trabajándose ahora mismo en intentar ver si somos capaces todos de ponernos de acuerdo, ya no te digo a nivel mundial, pero aunque solo sea a nivel europeo, de intentar definir pues un porcentaje de mezcla de ese hidrógeno en la red y que no altere nada de lo que hay dentro de la misma cadena de valor. Y ahí podéis ver que hay muchísimos países que tienen porcentajes muy variables y hoy por hoy pues tanto Alemania como Holanda son los países que en principio permiten meter mayor cantidad de hidrógeno de mezcla en esas redes para poder transportarlo. Otro de los proyectos estrella es lo que se conoce como el Power to Gas, que es lo que os comentaba antes también en el esquema, es intentar ser capaz de relacionar tanto la red eléctrica como la red de gas, y se hace un poco siguiendo este esquema. Produzco ese hidrógeno, incluso aquí tengo la posibilidad de mezclarlo o de utilizar los residuos que son los que me generan un biogás, que al mezclarlo con ese hidrógeno lo metano, y luego tengo ese gas, ese metano que inyecto ya directamente en la red de gas, y de esa manera pues tengo los dos ecosistemas y los dos entramados unidos, ¿no? Y evidentemente tengo la posibilidad, como veis ahí en el esquema, de si lo que necesito es electricidad o no, pues ser capaz de poder moverme hacia un lado, hacia otro, según convenga, ¿no? Con los distintos equipos que hay. Esto es un proyecto que se llama Renovagas, que hicimos nosotros aquí en el sur de España, en una planta de tratamiento de residuos que tenía un tamaño de 15 kilovatios, y ahí lo que veis es un contenedor en donde todo lo que os acabo de contar ahora pues está metido dentro para ser capaz de tratar esos residuos, mezclarlo con ese hidrógeno y que produzca metano, y ese metano ser la fuente que genera, digamos, un poco y da valor añadido a toda la instalación.
Otra de las aplicaciones estrella es movilidad. Aquí veis en este esquema he seleccionado pues, dos extremos, un coche eléctrico de batería y un coche de gasolina, y ahí veis bueno, pues, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. ¿Qué es lo que ocasiona la interrupción en el mercado de las pilas de los vehículos eléctricos de pila de combustible, porque no dejan de ser un vehículo eléctrico? Pues que no tiene ninguna contraprestación. Son todas las ventajas y podéis ver pues, bueno, que realmente esto es lo que está ocasionando pues, este despliegue tan grande, y tanto más a medida que sean más los kilómetros que yo haga o más grande es ese trayecto y ese desplazamiento como consecuencia de los costes que hoy por hoy son un poco altos, y es lo que tenemos que trabajar entre todos de llegar a esas economías de escala que te permitan reducir estos costes. Para que tengáis una idea cómo es un coche de hidrógeno, aquí os he puesto la foto de uno de ellos, del Toyota Mirai, y ahí veis un poco pues, cómo se distribuye en los bajos del coche pues las bombonas, la batería, un poco la pila de combustible y el motor eléctrico y el control de potencia, que es el mismo que tiene un coche eléctrico. Lo único que pasa que aquí la batería solo está para la recuperación de las frenadas regenerativas y un poco los picos de potencia, y es una batería muy pequeñita, cosa que por ejemplo en los vehículos eléctricos la batería que tiene es ya de un tamaño bastante alto, ¿no? Para poder tener la máxima autonomía posible. Pero no solo coches. Aquí os pongo también otras realidades. Existen autobuses en donde ya están comercializándose y en muchas ciudades de Europa ya están andando por las carreteras. Existen carretillas para los almacenes logísticos, en donde hay muchísimos países que ya dentro de su propia regulación ya no dejan utilizar esas carretillas de combustibles fósiles y ya exigen que todas sean o bien eléctricas o bien carretillas de hidrógeno. Trenes, los trenes es una de las aplicaciones estrella, y ahí tenéis una foto del Coradia Eileen de Alstom, que lleva pues aproximadamente casi el año ya circulando en Italia, e incluso barcos. Evidentemente los países nórdicos os podéis imaginar que son países en donde bueno, pues llevan muchos años con una gran cantidad de generación renovable, y esta aplicación de utilización de ese hidrógeno para movilidad pues es algo que nos llevan bastante tiempo de ventaja, ¿no? Y después en el esquema este de la tablita pues os he puesto también otra serie de aplicaciones industriales y un poco la utilización, que es un poco lo que habíamos comentado al principio, ¿no? En el sector químico, en el refino, en el sector del metal y en la industria en general, con unos volúmenes bastante apreciables de consumo de este hidrógeno. Dentro de nuestro centro, aquí os pongo varios esquemas de algunos de los proyectos bastante importantes que estamos desarrollando ahora, porque cubren un poco una necesidad que ahora mismo no existe. Este es un esquema de un proceso a partir de residuos, que es el residuos agrícolas. Soy capaz de tratar esos residuos agrícolas y luego meterlo todo dentro de una pila de combustible de óxido sólido, que es la parte esta que está ampliada aquí abajo de todos los componentes de la pila, y esa pila lo que me va a generar es calor que yo voy a poder aprovechar, y el consumo de electricidad para poder suministrar. Otro de los proyectos importantes es el sector marítimo. Entonces aquí tenéis dos proyectos, un proyecto regional y un proyecto europeo, que lo que consiste es en intentar dar una solución o aportar esa solución que el hidrógeno te puede dar. En ninguno de los casos es para combustible de movilidad de los barcos, sino que es para fabricar, en el caso del Shift4Blue, ese hidrógeno y luego descargarlo en el puerto, y en el caso del H2Ports es para descarbonizar el área de trabajo de un puerto y hacer que toda la descarga de contenedores y todos los vehículos y el trasiego que hay en los puertos, en este caso es el puerto de Valencia, pues realmente sea un espacio libre de emisiones y que lógicamente tenga un impacto muy importante en la salud de los trabajadores de ese mismo área, ¿no? Otro de los proyectos, por ejemplo, hay muchos, pero simplemente os he señalado unos cuantos, es intentar desarrollar un car de hidrógeno con chavales que están estudiando de edades entre los 12 y los 16 años, de combustibles alternativos, no solo de hidrógeno, sino intentar desarrollar pues esa movilidad
con distintos combustibles que son las alternativas que existen actualmente a los combustibles fósiles, que son los contaminantes. Otro de los proyectos es para el sector residencial, el proyecto Together, en donde veis ahí pues una especie de caldera de la casa y un surtidor de hidrógeno para tener la posibilidad de poder producir ese hidrógeno, y cuando no lo consumo, pues que se esté disponible pues para, por ejemplo, una casa o un chalet y lo puedas consumir. Una aplicación que eso sí que os invito a todos que lo metáis en el Google Play, es gratuita, la podéis descargar directamente en vuestros móviles, es el Hy2Travel y es una aplicación que hemos hecho para que te dé información de cómo es tu viaje y cómo sería tu viaje si tu coche fuese un coche de hidrógeno. Y ahí podéis ver un poco la comparativa de cuánto te costaría, qué cantidad de hidrógeno consumirías, cuánto de menos emisiones harías, etcétera, etcétera. Y esto es bastante importante porque te puede dar una realidad realmente de qué es lo que estás hablando, ¿no? Hay otros proyectos como pueden ser estos dos, y uno de ellos es con vosotros, con la agencia de Corfo, la agencia Silena, que es el de electromovilidad minera, que lo que consiste es en intentar desarrollar vehículos que utilicen el hidrógeno para minería subterránea. Ahí siempre intentando reducir esas emisiones, ese impacto medioambiental tan grande que puede existir en esos procesos industriales y en ese tipo de actividades tan drásticas, ¿no? Medioambientalmente hablando. Y luego otro que es un proyecto europeo, el Interreg, que es desarrollar microredes para edificios. En este caso se está focalizando las validaciones en hospitales, edificios de emisión cero, en donde realmente tú puedas estar con ese edificio trabajando aislado o no aislado de la red, independientemente de la situación que tú tengas, y captando esa energía de distintas fuentes y distintos focos que te darían esa posibilidad. Y ya el último, que es uno que sí que es un proyecto regional con una empresa internacional que es Iberdrola, en donde pues ese esquema que os he contado antes, desde fuentes renovables hasta la producción de ese hidrógeno y la utilización de ese hidrógeno en movilidad. En este caso, parte del hidrógeno se está planteando en la fabricación de fertilizantes, y la otra parte se está poniendo en una hidrogenera para que dé suministro a todas las aplicaciones en movilidad que pueda haber en un área cercana, ¿no? Para empezar a avanzar un poco en este desarrollo de las economías de escala, como os comentaba antes. Y ya por último, aquí os dejo mis coordenadas, ¿no? Las distintas maneras de contacto que tenéis conmigo. Para mí, vuelvo a reiterar, ha sido un verdadero placer. Perdonar que haya ido rápido, porque bueno, vamos con cierto retraso, y lo que sí que os tengo es que pedir disculpas porque no voy a poder quedarme al foro, porque justo ahora, dentro de 10 minutos, tengo que desconectarme para poder atender otra conferencia que tengo aquí. Cualquier pregunta, ningún problema en contestarla por correo electrónico o cualquiera de los medios que queréis. Un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Emilio Nieto. Sabemos que tiene que retirarse y para eso habíamos preparado una pregunta para cierre. ¿Cuál cree usted que es nuestra máxima ambición a nivel mundial en torno al desarrollo del hidrógeno verde y qué podemos proponer desde la ciencia respecto a la administración de estos recursos? Yo agregaría considerando evitar que se concentren y puedan llegar a la población. Sí, bueno, fundamentalmente es lo que comentaba. Yo creo que ahora, en la fase en la que estamos, viendo que ya todo es una realidad y que existe, que no es algo que estés hablando y nadie lo pueda ver, ahora realmente todos lo tocamos, la sociedad puede ver que existen trenes, que existen barcos, que existen vehículos. Yo creo que ahora el trabajo que tenemos que hacer es que eso sea el día a día, que realmente las aplicaciones y la utilización de ese hidrógeno, que es una de las soluciones y de las pocas que hay, que realmente no emite absolutamente nada y te permite descarbonizar ese sector, y sobre todo ya no solo descarbonizar, sino también dar una solución a todas aquellas aplicaciones o sectores industriales en donde la electrificación no es una opción, o bien porque es muy cara o bien porque realmente pues es complicado técnicamente, ¿no? Desarrollar un poco toda esa capacidad de desarrollo. Entonces yo es un poco el objetivo que os comentaba, ¿no? El reducir esos costes, el ser capaces todos de trabajar de la mano, intentar aprovechar las distintas características
características en aquellos países que nos lo permiten. Vuelvo a hacer referencia tanto a España como Portugal, como Italia, como Chile, países en los que tenemos mucho sol por nuestra circunstancia geográfica, tenemos una gran capacidad de poder desarrollar esa fuente de energía renovable necesaria para fabricar ese hidrógeno verde, y que realmente nos olvidemos de las luchas que siempre hay, ¿no? Que realmente trabajemos todos en conjunto y veamos pues lo que es, ¿no? El hidrógeno verde, pues como una de las soluciones que te permiten llegar a descarbonizar y poder tener, pues como los objetivos de todas las compañías, que en el 2050 todas quieren ser cero emisiones, pues esta es una de las soluciones tecnológicas ya desarrollada y que realmente lo que necesita es pues empezar a ponernos todos manos a la obra, a crear esas economías de escala y que realmente los costes sean capaces de reducirse y no tengamos que pagar más por algo que realmente lo tenemos ya de la mano. Salir de la lógica, entonces, de la lucha para la colaboración. Absolutamente. Bien, muchas gracias, doctor Nieto. Le deseamos mucha suerte en su próxima conferencia. Muchas gracias, que sea un éxito. Un placer. Muchas gracias por participar.